Las niñas desaparecían a la salida de sus escuelas, siempre a las salidas de sus escuelas. Entonces le vino una psicosis increíble en Ambato. Él fue la destrucción de mi hija, pues. Él acabó con la felicidad de nosotros por muchísimos años. Se presentó este hombre llamado Pedro Alonso López, el cual puso la mirada en mi hija, pero nosotros ya teníamos todo profundamente consternados en el caso de la niña Ivanova. Sabían que en el Perú, en la región de Ayacucho, un monstruo de nacionalidad colombiana secuestró, abusó y acabó con la vida de decenas de niñas. Este sujeto hizo de las suyas a fines de los años 70, aprovechándose de la pobreza extrema, la desprotección infantil y la ausencia del Estado. Captaba a menores en mercados y caminos rurales, las llevaba a zonas alejadas, las sometía a abusos y luego acababa con sus vidas enterrando sus cuerpos en fosas improvisadas. Su paso por el Perú forma parte de una de las series de crímenes más brutales registradas en la historia criminal de América Latina. Con ustedes, Pedro Alonso López, conocido como el monstruo de los Andes. Acompáñenme en esta investigación periodística, pero antes no se olviden de suscribirse a mi canal, activar la campanita para que les lleguen todas las notificaciones, comentar el video y compartirlo. Ahora sí, empecemos. Él quería robarse a esa niña porque era muy bonita. Asesinó cerca de 350 niñas. A la niña le engañé a base de confites y manifestándole que me llevara hacia la Cruz Roja, a unos 8 kilómetros de Ambato, donde tras bajarle las prendas de vestir le introduje uno de los dedos en la parte baja. Yo no sabía esto sobre el estupro, la morbosidad. Aprendí. Lo que hice, me enseñaron. A pesar de que ha pasado todo ese tiempo, yo todavía es como si hubiera sido ayer. ¿Y por qué no decir lo que sufrieron cientos de familias de la ciudad de Ambato y de otras ciudades? Entre ellas, mi nieta Ivanova. Pedro Alonso López nació el 8 de octubre de 1948 en Tolima, Colombia, en un país desangrado por la violencia y el caos social de la época. Desde sus primeros días estuvo rodeado de miseria y abandono, en un entorno donde la normalidad era el miedo y la brutalidad formaba parte de la rutina diaria. Nunca conoció a su padre. Medardo Reyes tuvo un desenlace fatal en una pelea de cantina antes de que Pedro naciera. Su madre, Benilda López de Castañeda, sobrevivía ejerciendo el oficio más antiguo del mundo, dentro de la misma vivienda donde crecían sus hijos, imagínense. Eran 13 hermanos, todos de padres distintos, criados sin cuidado, sin afecto y sin ninguna noción de intimidad o protección. Todos dormían hacinados en una sola habitación. La división entre el cuarto de los niños y la sala donde la madre recibía a los parroquianos era apenas una tela colgada. Detrás de ese trapo, los niños escuchaban voces, golpes, jadeos y discusiones, a veces tan cerca que bastaba un movimiento para verlo todo. No había pudor ni silencio, solo la crudeza de una infancia obligada a presenciar lo que jamás debió escuchar ni entender. Ese fue el escenario donde Pedro creció, un hogar sin límites, sin refugio y sin infancia, donde el trauma se volvió cotidiano. En 1957, cuando Pedro tenía apenas 9 años, ocurrió el episodio que selló definitivamente su destino. Su madre lo sorprendió intentando abusar de su hermana menor. La mujer lo golpeó y luego tomó una vela encendida con la que le quemó los pies, infligiéndole un castigo físico que marcaría su cuerpo y su memoria. Después, sin más, lo expulsó de la casa y lo arrojó a la calle. Desde ese momento, Pedro se convirtió en un niño errante. Vagó por zonas peligrosas, durmió donde pudo y sobrevivió comiendo restos que encontraba en la basura. La calle se volvió su único hogar y la violencia su lenguaje cotidiano. Días después, agotado y hambriento, se cruzó con un anciano que se mostró amable, le ofreció comida y un lugar donde quedarse.
Fue el primer gesto de aparente protección que recibió tras el abandono, aunque la historia demostraría que en su vida, incluso la ayuda solía esconder nuevas sombras. Nada de lo que hizo aquel hombre fue por compasión. La promesa de un techo donde descansar para no seguir pasando frío terminó en un edificio en ruinas. Apenas llegaron, Pedro fue golpeado, sometido y retenido a la fuerza. El sujeto lo amarró en una habitación oscura y una y otra vez fue víctima de abuso. No había refugio, solo encierro y miedo. Cuando ya no resistía más, lo soltó y volvió a la calle. Salió de ese lugar más quebrado y más duro, con un odio silencioso creciendo por dentro. Y no fue un caso aislado, otros desconocidos lo acosaron después y Pedro aprendió a desaparecer. Se escondía durante el día, salía solo a buscar algo de comer y regresaba a su guarida, convencido de que el mundo era un sitio donde nadie ayudaba sin cobrar algo a cambio. Pedro Alonso López no aprendió a vivir, aprendió a sobrevivir. Desde muy joven, la calle fue su escuela y entendió que la violencia era una forma de defensa. Ahí consumió sustancias ilícitas por primera vez con el único fin de escapar de su realidad y, con suerte, crear una vida imaginaria con un padre y una madre amorosa. Aprendió a pelear con cuchillos porque no tenía otra opción. Después de más de un año vagando sin rumbo, llegó a Bogotá creyendo que por fin algo podía cambiar. Y por un breve momento pareció que sí. Una pareja de estadounidenses lo encontró en la calle, habló con él y decidió adoptarlo. Pedro tenía recién 12 años. Pasó de dormir en rincones a tener una cama, comida diaria y un hogar. Fue inscrito en un colegio, hizo algunos amigos y por primera vez conoció algo parecido a una vida normal. Todo indicaba que su historia podía tomar otro camino. Pero ese intento de rescate duró muy poco. Un día, uno de sus profesores abusó de él. Así como lo escuchan, es como si estos sujetos supieran identificar a los niños más vulnerables para hacer de las suyas. Una vez ocurrido esto, Pedro no pidió ayuda, no habló con nadie, robó dinero y volvió a escapar, otra vez a la calle, otra vez solo. Esa experiencia terminó de romper cualquier confianza que aún le quedaba en los adultos y en las instituciones. Buscó trabajo, pero nadie quiso contratar a un adolescente sin estudios ni experiencia. Sin salida, empezó a delinquir. Comenzó robando autos. Al principio eran robos pequeños. La policía lo detenía, pero lo soltaba por ser menor de edad. Con los años se volvió hábil, conocido y solicitado dentro de ese mundo. La delincuencia dejó de ser ocasional y se volvió su forma de vida. Por primera vez sentía que era bueno en algo y que la gente lo empezaba a respetar. Pero en 1969, con 21 años, fue arrestado y conducido a prisión. Ahí la historia se repitió. Dentro del penal volvió a ser abusado, esta vez por 4 reclusos. Pero en esta ocasión algo cambió. Pedro no se resignó. Fabricó un objeto punzocortante con utensilios de la cárcel y semanas después acabó con quienes lo habían agredido. Más tarde confesaría que en ese momento sintió algo nuevo. Dijo que acabar con estos sujetos le produjo placer. Ese fue el punto de quiebre definitivo. Salió libre en 1978. La prisión no lo rehabilitó, lo transformó. Comenzó a recorrer Colombia, Ecuador y Perú. Observaba, analizaba y buscaba víctimas vulnerables. Pronto identificó un patrón claro: niñas pobres, muchas veces de comunidades indígenas, que salían solas de sus casas. Las engañaba con promesas de trabajo o regalos. Las llevaba a zonas alejadas y acababa con ellas. Luego enterraba los cuerpos para no dejar rastro. En comunidades del sur del Perú, las desapariciones se volvieron frecuentes. Nadie entendía qué pasaba. Fue ahí donde empezó a circular un nombre: el monstruo de los Andes. Atacaba en la cordillera, se movía sin ser detectado y desaparecía antes de que alguien pudiera reaccionar.
En una ocasión fue capturado por una comunidad indígena cuando intentaba llevarse a una niña. Lo golpearon y estuvieron a punto de desvivirlo. Solo la intervención de una misionera evangélica evitó que esto ocurriera. Ella intervino y convenció al grupo de entregarlo a las autoridades. Sin embargo, lo que ocurrió después fue una cadena de negligencias. Según distintas versiones, Pedro no fue procesado ni investigado a fondo, fue liberado o simplemente trasladado fuera de la zona, lo que le permitió seguir moviéndose sin restricciones. Y eso fue exactamente lo que hizo. Tras ese episodio continuó recorriendo Colombia y Ecuador. Siguió usando el mismo método, acechando a niñas vulnerables y engañándolas y desviviéndolas durante años. Las desapariciones se acumularon sin conexión aparente. Las autoridades atribuían los casos a trata de personas o a conflictos locales. Nadie veía el patrón, nadie lo estaba buscando. Pero todo cambió en 1980. En Ecuador, una fuerte inundación en la ciudad de Ambato removió la tierra y dejó al descubierto restos humanos. Eran cuerpos de niñas. Ese hallazgo forzó a la policía a investigar y fue entonces cuando Pedro fue detenido tras intentar llevarse a una menor. Esta vez no hubo escapatoria. Durante los interrogatorios comenzó a confesar, pero los investigadores dudaron. Pensaron que exageraba o mentía para llamar la atención. La duda se disipó cuando Pedro se ofreció a guiar a la policía hasta los lugares donde había enterrado a sus víctimas. En una sola zona de Ambato, los agentes encontraron restos de 53 niñas entre 8 y 12 años, sumados a otros cuerpos hallados previamente. El número comprobado llegó a 57. Pedro hablaba con frialdad. A las víctimas las llamaba sus muñequitas. En 1981 fue condenado en Ecuador a la pena máxima permitida por la ley, 16 años de prisión. ¿Pueden imaginar que en esa época esa era la pena máxima? Una locura. En el colmo de la situación, no cumplió la condena completa. Salió libre en 1994 por buena conducta. Pedro siempre se hacía ver como la víctima con las autoridades del penal. Gracias a esto, fue entregado a Colombia, donde enfrentó nuevos procesos, pero un juez lo declaró imputable y fue internado en un hospital psiquiátrico. A pesar de advertir que volvería a atentar contra menores si quedaba libre, fue liberado bajo condiciones que jamás cumplió. Una vez libre visitó a su madre, le reprochó por qué nunca lo quiso, nunca lo cuidó. Pese a todo intentó abrazarla y ella lo evitó. Le dijo que se arrepentía de haberlo tenido. Pedro solo atinó a exigirle dinero y desapareció en 1998. Hasta ahora, su paradero es desconocido. Años después, la Interpol emitió una orden de búsqueda. Nunca se lograron probar los más de 300 crímenes que él afirmó haber cometido, pero investigadores coinciden en que el número real podría ser mayor al oficialmente reconocido. Si sigue con vida, hoy tendría más de 70 años. El monstruo de los Andes no fue solo un sujeto que acababa sistemáticamente con las vidas inocentes. Fue el resultado de una cadena de abandono, errores judiciales y fallas del sistema. Y su historia no termina con la condena, sino con una pregunta que sigue hoy abierta. ¿Dónde está Pedro Alonso López? Si llegaron hasta el final del video, gracias por valorar mi investigación, que lo único que busca es contar hechos históricos y hacernos reflexionar. Nos vemos la semana que viene en otra edición del Estudio de Álvaro.